Estamos acá en lo que conocen ustedes como el monolito a los Cuatro Vientos. Elegimos este lugar para recordar la fecha de hoy por dos razones. Primera, porque cerca de aquí se desarrolló el acontecimiento que vamos a comentar. Y segundo, porque si hubiéramos cuidado los bolivarenses de nuestra historia, seguramente tendríamos un lugar más cerca, en el Parque Municipal Las Acollaradas. Pero lamentablemente el mensaje que venimos repitiendo sistemáticamente es que o desconocemos nuestra historia, o la ignoramos, o no la cuidamos. Porque allá en el parque, en el año 1972, cuando se cumplieron 200 años, 100 años de la batalla de San Carlos, soldados del regimiento de Olavarría, mientras construían el puente que une la glorieta con el parque, tan visitado y tan famoso, construyeron también una réplica del Fortín San Carlos, con palo a pique, como era su construcción original, pero que duró poco tiempo porque una vez que pasaron los homenajes y que se fueron las figuras importantes, se lo comieron los yuyos. Se pudrieron los palos, nadie se encargó de cuidarlo y nadie se encargó de reconstruirlo tampoco, ni siquiera de señalar con un cartel que allí estuvo una réplica del Fortín San Carlos a escala real, que podría haber sido tranquilamente un lugar donde hoy podríamos estar contándole a nuestros jóvenes cómo fue la historia. La historia que vamos a contar hoy debería ser conocida porque aquí cerca, a aquel lado, estaba el Fortín San Carlos, que hacía pocos años que se había construido junto con otros dos fortines, uno a la altura de Del Valle, que era el Fortín Hombre Sin Miedo, y otro a la altura de la bajada a la Nicolasa, que era el Quenehuín. Y esos tres fortines, como habíamos explicado en charlas anteriores, constituían un freno a la salida de los malones, no a la entrada, pero sí a la salida de los malones. ¿Por qué? Justamente porque los malones se llevaban el ganado, y lo que pretendían estos fortines era dificultar, impedir la salida de ese ganado, el robo de ese ganado por parte de los aborígenes. Digamos que la batalla de San Carlos se produce en un contexto muy especial, porque es la época en que empieza el desarrollo de una nueva cultura en la Argentina, de una nueva sociedad en la Argentina. Hacía poco tiempo, 1853, poco tiempo, que se había constituido la Unión Nacional y formado, había nacido formalmente el Estado Nacional a través de la Constitución Argentina. Y a partir de ahí, el gobierno nacional toma conciencia de que algo hay que hacer, porque en 1810, cuando se produce la Revolución de Mayo, los mejores ejércitos europeos luchaban con un fusil a chispa, con un sable, se movían a caballo, usaban cañones con bala de hierro, igual que nosotros. ¿Listo? Dale, los ejércitos tenían fusiles a chispa, se movían a caballo, usaban espadas y usaban cañones con balas de hierro. Pero en 1853, después de 43 años de guerras civiles, nuestros ejércitos
usaban fusiles a chispa, movían a caballo y tenían camiones con bala de hierro. Mientras que en Europa ya estaban las armas de repetición, ya estaban los ferrocarriles, ya estaban los barcos a vapor y ya estaba el telégrafo. Se había producido la segunda revolución industrial y nosotros estábamos en pañales como en 1810. Con un problema que había que agregar. Había que desarrollar un Estado nacional y no había fondos. Entonces viene el problema de la elección del modelo económico. ¿Cómo hacemos plata? Y había dos formas de hacer plata. A la norteamericana, como decía Sarmiento, industrializando y educando para el consumo. O la más fácil, pero que era más rápida, la agricultura. Pero para desarrollar la agricultura necesitábamos la tierra. Y la tierra era lo que llamaban el desierto, pero que no estaba desierto. Había gente. Eran los que vivían desde antes que llegara el hombre blanco. Pero eso no importó, porque ya había empezado lentamente la conquista del desierto en 1700, pero llegaba hasta el río Salado. De ahí para acá era zona libre, en donde los indios venían desde Chile o venían desde otros lugares de la República y levantaban las manadas de ganado y las llevaban tranquilos para su consumo o para venderlas y con eso obtener recursos en Chile para su subsistencia. Pero cuando nos encontramos con la imperiosa necesidad de recaudar, tenemos que elegir no el modelo industrial, que lleva muchos años de inversión y muchos años para empezar a, digamos, a devolver ganancias. Elegimos la agrícola ganadera. ¿Y por qué agrícola primero y ganadera después? Bueno, porque la agricultura permitía una más rápida, digamos, recuperación de la inversión y ganancias. Meses, tal vez un año. En cambio la ganadería iba a llevar al menos 3. Entonces nuestro país se transforma en agrícola ganadero. Y dentro de la ganadería elige la más rápida vía, que era el ovino, que generaba recursos mucho más rápidos que el vacuno. Y después, en última instancia, el vacuno. Pero para eso hacía falta ocupar el terreno, que estaba desierto, entre comillas. Y ahí es cuando comienzan las campañas, formalmente, ya en el gobierno de Mitre, las campañas al desierto en la provincia de Buenos Aires. Estas campañas son las que van avanzando, como decíamos en otras charlas, las líneas de fortines. Y a la vera de esos fortines se van construyendo los pueblos. Y ya para 1870 también está llegando el ferrocarril. Y también está llegando el telégrafo. Y arranca un avance sistemático que hace que los enfrentamientos con nuestros aborígenes, que antes eran esporádicos, se vayan transformando cada vez en más seguidos, más constantes. ¿Por qué? Justamente porque ahora ya no estaban tan lejos los blancos de los indios. Cada vez estaban más cerca, invadiendo sus lugares. Y comienza una lucha que no estuvo exenta también de las internas políticas que tenían los blancos. Porque así como antes habían buscado aliados los unitarios entre los indios y los federales también, ahora buscaban aliados, los liberales, llamémoslo así, contra los demás. ¿Y qué pasó? Pasó que aquellos que en la época de Rosas eran los indios malos, porque estaban con los unitarios, ahora pasaron a ser los indios buenos, porque eran aliados del gobierno nacional. Y los que habían estado con Rosas, que antes eran los indios buenos, ahora pasaron a ser los indios malos. ¿Por qué? Bueno, justamente porque pretendían defender
su cultura, su territorio, pero además tenían el peso encima de haber estado con Rosas. Dentro de los indios amigos que estaban en el gobierno nacional y que habían luchado en su momento para los unitarios, había unos cuantos caciques famosos, entre ellos Coliqueo, que había venido de Chile y que estaba enfrentado con Calfucurá, y Catriel. Y dentro del bando de los indios malos, entre comillas, estaba Calfucurá, que también había venido de Chile. Calfucurá con toda su familia, con toda la élite de los curá, pero que habían formado a través de una serie de alianzas, pero también de ataques y también de presiones y también de muertes, una confederación indígena que planteaba justamente la defensa del territorio y de la cultura. En este contexto es que se produce la batalla de San Carlos, en un contexto complicado en lo económico, complicado en lo político y también en una lucha de dos culturas, una que se negaba a desaparecer y la otra que hacía fuerza por elevarse, por dominar. Claro, la que hacía fuerza por dominar venía con el progreso, venía con la tecnología, venía con las nuevas ideas, venía con nuevos modelos productivos y venía con una de las armas más importantes que tuvo la conquista del desierto, el alambrado. El alambrado, alambre de púa, que no solamente trataba de impedir la salida del animal propio, sino que trataba de impedir la entrada de ajenos a llevarse el animal propio. Pero este alambrado también produjo un profundo cambio cultural en nuestras generaciones autóctonas de criollos, de gauchos. Porque ese alambrado marca que el gaucho que antes mataba libremente una vaca para comer, ahora tenía que saltar el alambrado y pasaba a ser un ladrón. Y si era un ladrón y lo agarraban, lo obligaban a ir al ejército en la frontera, o tranquilamente podía escaparse a vivir con los indios. Juan Moreira, Martín Fierro. Pero no todos se animaron a quedarse viviendo en las tolderías, porque no era para todo la toldería. Algunos se volvieron a los pueblos y allí, por culpa del alambrado, desarrollaron en los pueblos, en la zona urbana, actividades que por ahí no tenían que ver con lo suyo, pero sí con actividades que las buenas personas, entre comillas, no querían hacer, como por ejemplo ser matones de los políticos de turno, trabajar para los políticos de turno. Y ese es el ejemplo vivo de Juan Moreira. Y después hubo una tercera parte que no se animó a irse con los indios, tampoco se animó a cruzar el alambrado y tampoco quería ser un matón. Y como tenía hambre, golpeó la tranquera y pidió trabajo. Y ese pasó a ser el paisano como don Segundo Sombra. Es decir, en este momento de cambio es que se produce esta batalla, que no es una batalla en el puro estilo militar, es una lucha de culturas, con armas nuevas en algunos casos y con tácticas viejas, porque se desarrolla al mejor estilo de los entreveros de gauchos e indios. Por esta razón no hay un lugar exacto para la batalla, se sabe dónde comienza, por aquí cerquita, a 2000 metros donde estaba el fortín. No se sabe dónde termina, porque fue una serie de, primero un encuentro fuerte entre las tropas de Ignacio Rivas, Boer, Ocampo, Palavecino, Santos Plaza, por si les suenan, que son las calles de nuestro pueblo.
y por el otro lado, bueno, apoyados por supuesto por los indios amigos de Catriel y Coliqueo, que sumaban unos 1.800 hombres, más o menos, de los cuales 600 eran blancos y los otros 1.200 eran indios amigos, contra las fuerzas de Calfucurá, Reuquecurá, Namucurá, que sumaban 6.000 hombres, de los cuales la mitad se dedicaron a combatir y la otra mitad se dedicó a llevar el arreo, como ya lo explicamos en otras oportunidades. Hubo un primer encuentro aquí y después una retirada de los indios y una persecución de los blancos, o de los nacionales, llamémoslo así, que genera otro encuentro, y otra retirada, y otra persecución que genera otro encuentro, y así sucesivamente de acá hasta la laguna Cabeza del Guay. En el medio, los muertos van quedando desde aquí hasta la Cabeza del Guay. Murieron alrededor de 300 indios de Calfucurá y más o menos entre 50 y 80 de los nacionales. Por eso no se puede decir que fue una batalla tradicional. Fue una batalla bien del desierto. Y fue la más grande que se desarrolló en el territorio argentino. Porque en ninguna batalla de las que se produjo durante las guerras civiles, e incluso de la guerra de la independencia, llegaron a combatir 6.000 hombres. En ninguna. Para comparar, Maipú, que es una de las batallas que nosotros tomamos como grande en la independencia nuestra, a pesar de que fue en Chile, llegaron a combatir con suerte 6.000 hombres, 7.000, y fue de las más grandes. San Carlos tiene una importancia clave en la historia argentina, porque hasta San Carlos la Confederación Indígena era invencible y generaba temor, y también daba excusas a quienes querían de cualquier manera agarrar estos territorios, y tenían la excusa justa para lanzar expediciones por todos lados contra los indios de cualquier color. Pero a partir de San Carlos desaparece esa visión que había de invencible, y Calfucurá se retira a Carué y perdió gran parte del apoyo que tenía de su gente, y muere de tristeza poco tiempo después, en marzo o abril de un año más tarde. Y esto lleva a la disolución de la Confederación, y a partir de ahí empiezan realmente las campañas al desierto que nosotros conocemos formalmente, como la de Nicolás Levalle, la de Julio Arroca, que son las que van eliminando los focos que iban quedando, los focos aislados que iban quedando de la resistencia indígena. El ferrocarril, el telégrafo, el Remington, que ya habíamos dejado de usar el fusil a chispa hacía poco tiempo, y por supuesto una nueva que se usó poco, pero que fue muy efectiva contra los malones, que fue la ametralladora. Ya no hubo más. De ahí para adelante fue solo casi una guerra de policía, para ir focalizando o eliminando focos, pequeños focos que iban quedando. Pero pocos años después, para 1882, ya prácticamente se podía decir que había concluido lo que llamaban ellos la conquista del desierto, que no era solo la provincia de Buenos Aires, sino también las provincias de Río Negro, de Neuquén y parte de la Patagonia, que quedan incorporadas a partir de ahí al patrimonio argentino. Se puede hablar mucho de San Carlos, pero yo creo que más que del hecho puntual de San Carlos, lo que tenemos que hablar es de la lucha de culturas. Y vamos a encontrar en ese debate de la lucha de culturas dos bandos netamente diferenciados. Los que, como en la placa, que ya no está,
hablan de los hombres que dieron su vida por el desarrollo de la patria, y aquellos que van a decir el Winca que nos desalojó, que nos mató, que nos robó, que nos persiguió, y que en definitiva eliminó nuestra cultura. Y las dos tienen razón. Y el problema que se nos presenta en la historia es que así como hay una historia que escriben los que ganan, también hay una historia que escriben los que pierden. Y las dos tienen razón. O por lo menos las dos tienen gran parte de la verdad. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que aprender es a no denigrar, a no ningunear, a no despreciar a ninguna de las dos partes de la historia. Porque las dos son historia. Y nosotros somos resultado de esa historia. Nosotros somos resultado de esa conquista del desierto. Nosotros somos resultados de esas matanzas. Nosotros somos resultado de todo eso. Por lo tanto, también somos, en cierta medida, partícipes de esa historia. Algunos en la parte que le tocó ganar y otros en la parte que le tocó perder. Y el resto en los que heredamos. Esto que estamos haciendo tiene en realidad la intención de que aprendamos a cuidar lo que heredamos. A cuidar no solamente esto, que son los monumentos que recuerdan esos hechos, que son los que dan una imagen de la historia, que aprendamos a cuidarlo, pero también a cuidar lo que son nuestras culturas originarias, porque somos resultado de los dos. Somos resultado de los dos. Y si negamos una de las dos, es como negar al padre o a la madre. Somos resultado de los dos. Por lo tanto, los dos merecen nuestro respeto, los unos y los otros. No es cuestión de que por Izalda Huipala empecemos a putear a todos los blancos, ni es cuestión de que por venir a recordar la batalla de San Carlos empecemos a putear a todos los descendientes de aborígenes. No es así la historia. Así no construimos. Nosotros tenemos que construir un país en el que todos formamos parte de la misma historia. Y para eso necesitamos aprender a conocerla y sobre todo a respetarla para poder respetarnos. Y esto en todos los órdenes. En todos los órdenes. No solamente en la historia, en la cultura, en el pensamiento, en la elección sexual, en la ideología, en el lenguaje, en el vestir, en todo tenemos que aprender a respetarnos, porque él o ella y yo formamos parte de la misma historia. Muchas gracias.